Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio de El Árbol del Enojo. Ya terminamos la introducción, hermanos, y hoy vamos a entrar de lleno al tema, así es que qué bendición que nos están acompañando. Vamos a iniciar orando, poniéndonos en las manos del Señor, y como en otras ocasiones, también le vamos a pedir en esta oportunidad al pastor Ricardo de El Salvador que nos dirija en oración, por favor. Así es que Amén. acompáñenos a orar, hermanos. Mucho gusto. Oremos, hermanos, por favor. Padre bueno, una vez más, Señor, acudimos, Señor, necesitados de tu palabra, necesitados de una porción nueva, Señor, del pan de vida. Señor, que este pan de vida nos dé vida, Señor. Nos dé vida porque necesitamos seguir caminando, seguir avanzando, Señor. La jornada ha sido larga, Señor. La jornada muchas veces es cansada, Señor. El día a día, Señor, el trabajo, la casa, tantas cosas que hacer, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que tú prepares nuestros corazones en este tiempo, que podamos apartarnos, Señor, concentrarnos, dedicarnos por completo a la palabra esta noche, Señor. Aparta de nosotros todo afán, toda ansiedad, Señor. Aparta de nosotros, Señor, cualquier preocupación la traemos delante de ti, Señor, para que tú prepares nuestro corazón y mente para recibir la palabra, Señor. No permitas que nos distraigamos, Señor. No permitas que nos desconcentremos, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar la palabra que tienes para nosotros hoy, Señor. Señor, entendemos que no solo del pan vive el hombre, Señor, sino de la palabra que sale de tu boca, Señor. Y esta noche, Señor, sabemos que hay palabra para nosotros fresca, Señor. Sabemos que hay palabra, Señor, para nosotros que va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, Señor. Y damos gracias por esa porción una vez más, Señor. Y damos gracias porque hemos aprendido que esta palabra abre nuestros ojos, ilumina nuestros ojos, Señor. Quita el velo de nuestra cara, Señor, de nuestro rostro. Quita, Señor, las formas que tenemos, Señor. Nuestra forma de pensar la puede transformar. Tu palabra es la única, Señor, que puede cambiarnos, Señor. Padre, ayúdanos a vernos en el espejo de la palabra para que podamos ser transformados, cambiados a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos a ser más como Jesús, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Cada día, en cada paso, en cada cosa que hagamos, Señor. Yo pido en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, que tu dulce Espíritu Santo, Señor, hoy descienda y unja tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy sea, Señor, ese ungüento que venga a nuestros corazones, Señor, que sane heridas, Señor, que sane nuestra propia torpeza, Señor, nuestros propios errores, Señor, que sea la palabra quien nos encamine, Señor, quien nos enseñe el camino cual debemos seguir, Señor. Gracias, Señor, por la lámpara de la palabra, Señor. Yo clamo ahora en el nombre de Jesús para que cada hermano, donde quiera que esté, en cada ciudad, en cada país que esté conectado, Señor, pueda recibir esa palabra esta noche, Señor, puedan encontrar en ella la fuerza, Señor, la fortaleza que necesitan para seguir adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos en tus manos la vida de nuestra pastora Susi, su mente, su corazón, sus fuerzas, Señor, su salud en el nombre de Jesús. Tócala en el nombre de Jesús, fortalécela en el nombre de Jesús, dale la claridad que necesita, Señor, para compartir con nosotros los principios, Señor, que nos van a ayudar a seguir adelante. En el nombre de Jesús, doy gracias por cada uno de mis hermanos, doy gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de aprender de ellos, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de poderlos escuchar, Señor, y aprender de esos principios espirituales que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Quédate con nosotros. Enséñanos, bendito Jesús. Enséñanos. Tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro maestro, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, que el Señor nos ayude en esta noche. Tengo que decirles con mucha pena que me equivoqué. Todavía no es que no vamos a hablar del enojo porque pues ya vamos a entrar bastante, pero todavía nos falta una cosita aquí en este último capítulo, pero va a ser maravilloso con la ayuda de Dios. De hecho, es el capítulo 6 en el libro y aquí vamos a empezar a entender un poco mejor, ¿verdad? Pero precisamente el libro, el capítulo se llama El principio sobre la realidad.
Y uno piensa, si lo lee solo así, uno piensa, bueno, ya vamos a empezar a hablar acerca de la realidad del enojo en mi vida. Pero van a ver a qué principio se refiere. No está hablando de eso y se los aclaro para que cuando ustedes lean su libro, pues lo entiendan aún mejor. Pero realmente está hablando aquí, está hablando del principio, o sea, el principio de verdad sobre una realidad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vámonos, por favor, a Isaías 28. Isaías capítulo 28. Amén. Lo tienen, amén. Amén. Bueno, y dice, por favor, versículo 9. Y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En fin, el versículo realmente que queremos aquí es el 9, donde dice, ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? Y miren, hermanos, esto me impactó muchísimo porque volviendo al huerto del Edén, ¿verdad? Al árbol si nos ubicamos en el huerto del Edén, bueno, ojalá nos pudiéramos ubicar realmente en el huerto del Edén, pero Amén. si nos imaginamos el huerto del Edén, en donde estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y creo que la semana pasada les mencioné, ¿verdad? Por un lado, el árbol de la vida estaba escondido en el árbol del conocimiento del bien y del mal, o adentro, por así decirlo, ¿verdad? Lo pone la hermana en su libro, pero realmente Dios no está dividido, ¿verdad? Jesús es el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Cristo, el lado divino, o el Padre y el Espíritu Santo, porque Dios no está dividido, Dios no está partido, Dios no está separado. Él es uno y uno su nombre, dice la palabra. Entonces, cuando en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida adentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo ubica la hermana Higgs, así lo explica ella, y es una manera de verlo porque acuérdense que no es como yo veo esto y así es, y si me dicen otra cosa, entonces ¿cuál es esto o esto? En Dios las verdades son como la física cuántica, o sea, puede haber una verdad aquí, que a la verdad hay una verdad aquí y hay una verdad aquí, y esto mismo tiene diferentes niveles en la verdad. Entonces tenemos que aprender a ampliar un poquito más o a pedirle a Dios que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para saber y no ser tan rígidos en nuestra manera de razonar y de entender, porque a veces tendemos a decir, pero la vez pasada dijeron que el árbol de la vida estaba a la par o estaba aparte, y luego el árbol está adentro. Son facetas de la verdad. Entonces, el árbol de la vida, ella lo puso, estaba adentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no sé si, bueno, no se lo pedí al hermano Eric, pero la semana pasada él tenía este diagrama. Si lo tuvieras a la mano, hermano Eric, te agradezco. Y si no, está bien, porque Con no mucho te lo gusto, ahora mismo ¿Te lo busco. recuerdas? Sí, solo que lo borré porque lo envié, cuando les envié la presentación, como no lo Entonces está bien. mencionamos, la No tengas eliminé, pena. perdón. Está bien, no te preocupes. Muy bien. Es que ella lo pone, realmente es solo una imagen en donde está adentro el árbol de la vida y afuera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y me pareció impresionante porque en el huerto del Edén, quien estaba, por así decirlo, escondido o cubierto, era el lado humano de Jesús, de Dios, ¿verdad? Jesús, el hombre, porque no había sido manifiesto como hombre. Pero cuando Jesús vino a la tierra, fue de la otra manera. Jesús es el que miraban, el que estaba, por así decirlo, manifiesto, y el Cristo estaba escondido en él, ¿verdad? Pero bueno, Amén. volviendo otra vez al huerto del Edén, está el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y hemos hablado una y otra vez de esto y nunca vamos a agotarlo porque Dios es eterno, hermanos. ¿A qué horas vamos a agotar su verdad? Pero si se recuerdan, la serpiente vino y con engaño, ¿verdad? Porque usó parte de la verdad. Y ese es uno de los peligros más grandes que nosotros enfrentamos hoy en día. No va a venir el enemigo como lo ha hecho mi esposo, ¿verdad?
a veces si viene, no digo que no, pero con cachos y con cola diciendo "bu", ¿verdad? Sino que viene detrás de una verdad, pero ya manejada, ya movida, ya distorsionada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la serpiente es como se acercó a la mujer y le dijo con qué. La palabra con qué significa una duda, interrogación. Sembró en ella duda y le dijo con que Dios te dijo que no puedes comer de este árbol de doctrina. Eso me impactó, porque básicamente el árbol del conocimiento es un árbol de doctrina, ¿verdad? Y dice, no es cierto que tú no puedes comer. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Él y vas a conocer y vas a saber. Y Dios no quiere darte eso. Dios no quiere que tú sepas, porque el conocimiento te va a dar libertad y Dios no quiere que tú sepas. Y sabemos muy bien que eso no fue así. Pero aquí acabamos de leer. ¿A quién se le dará doctrina? A un niño de pecho, es lo que está diciendo, ¿verdad? A una criatura tan pequeña, tan indefensa, tan, en el sentido correcto, ignorante, ¿verdad? Una persona una criaturita que no sabe nada. Dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Tratemos de enseñarle doctrina a un niño, no se puede, hermanos. O tratemos de enseñarles a un niño un principio, cualquier cosa, incluso del área secular. Tenemos que bajar a su nivel, hablarles a su nivel, y hasta la voz cambia, ¿verdad? Es chistoso porque los padres, sí, nenito, y le cambia la voz, mire, mi amorcito, especialmente las mamás, ¿verdad? Esto se llama así, esto se llama así, esto es una cama, esto es una mesa, y mire, empiezan, ¿verdad? Diga papá, diga mam, así es como empezamos, ¿o no? Suena tan chistoso y tan gracioso, porque se imaginan a un niño suena muy tierno, pero a un adulto que le digan, mire, esto es una cama, esto es una mesa, así como, ¿verdad? Y que nos digan, diga papa, o sea, suena hasta absurdo. Diríamos hasta ridículo. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la vida no necesito que me digan que es un lápiz, que es un lapicero, ¿verdad? Que es una cuchara, porque yo ya sé que una cuchara es para tomar una sopa, yo ya sé cuáles son los utensilios para comer, pero cuando uno es niño, uno no sabe ni agarrarlo, lo agarra así. Entonces, dice, ¿a quién se le enseñará doctrina o a quién se le enseñará ciencia? Ciencia es conocimiento. A un niño de pecho. Por eso dice después, o a los arrancados de los pechos o a los destetados. Apenas acaban de dejar el pecho materno y ya le quieren enseñar doctrina. No, básicamente está diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. En otras palabras, poco a poco. Conforme el niño va creciendo, se le va enseñando. Entonces, miren, hermanos, este principio tan tremendo. El diablo, en forma de serpiente, se le acercó a la mujer para decirle, mira, tú no necesitas pasar por Jesús, tú puedes aprender, tú así vas a ser Dios. Tú solo comes de este fruto y de manera instantánea, de manera rápida, que eso es lo que hoy en día se mueve, y es una cosa, ¿verdad? Que satisfacción inmediata, ¿verdad? Si es rápido, buenísimo, ¿verdad? Pero ya, lo quiero y lo quiero ya. Perdonen que haga así, esto es muy de nosotros en Guatemala, ¿verdad? Una manera de expresar cuando quiero rápido las cosas. Pero cuando la serpiente se le acercó a la mujer, le estaba diciendo, mira, tú solo tienes que comer de esto y vas a ser como Dios. Vas a saber, vas a tener conocimiento. Le está ofreciendo ciencia y conocimiento a como dice aquí, a un destetado. Sí. A un arrancado de pecho. O sea, la mujer y el hombre apenas, claro, ellos no empezaron como bebés, ¿verdad? Porque de plano no funcionó así. Dios lo hizo de otra manera. Pero espiritualmente sí eran unos niños, eran bebés. Sí es cierto que Dios por don les dio cierto conocimiento y cierta autoridad, porque de hecho Dios le dio sabiduría al hombre y le puso nombre a los animales, ¿verdad? Y todo lo que dice y todo lo que nosotros vemos es como Adán le puso y eso es. Entonces tiene que haber tenido cierta autoridad y cierto conocimiento por don, pero eso no lo hacía maduro espiritualmente. El hombre y la mujer tenían que pasar por el único que nos hace madurar, el único que nos da la capacidad para alcanzar conocimiento.
Amén. Jesús, el árbol de la vida. Entonces, cuando el hombre y la mujer comieron y echaron mano de este conocimiento del bien y del mal, de este balance, equilibrio perfecto entre el bien y el mal, o el dolor y el placer. Recuérdense que ya hemos estudiado por muchas semanas y hemos repetido una y otra vez que el bien y el mal no es necesariamente como nosotros lo conocemos hoy, sino está hablando dolor y placer, satisfacción y dolor, ¿verdad? El lado de esto existe, que existe en Dios. Entonces la serpiente le dijo, mira, tú vas a obtener satisfacción y de manera inmediata. Vas a ser Dios como Dios y vas a saberlo todo y ningún problema. Y por supuesto a la mujer le atrajo la idea de ser como Dios. Y lamentablemente comió de ese fruto fuera de la voluntad de Dios. Y comió de ese fruto sin haber pasado por la sabiduría de Dios. Entonces ella de manera inmediata echó mano de un conocimiento, del conocimiento, de esta, por eso se llama este principio sobre la realidad, echó mano de esta realidad que hay en Dios, del que existe el placer y el dolor, y miren, es un equilibrio perfecto en Dios. Veámoslo en la naturaleza, ¿verdad? Dios hizo el día y Dios hizo la noche. Ahora pregunto, ¿es mala la noche, hermanos? No. No. Por supuesto que no. De hecho, sabemos que las plantas crecen de noche. Sí. Amén. Los niños crecen de noche. O sea, uno, cuando eres niño, bueno, ya, solo cuando eres niño, uno adulto ya no crece, pero los niños crecen de noche. Claro. Y es cierto, yo recuerdo a mi hermanita, bueno, ya no es hermanita, pero cuando era hermanita, yo he visto a los niños que se quejan de dolor de huesos, de dolor de piernas, y me duele porque están creciendo. Entonces, Sí. la noche no puede ser mala, pero es necesaria. Es oscura. A veces hay noches largas, más largas, depende de la época del año. A veces hay noches muy frías, ¿verdad? Etcétera. Pero la noche no es mala. De la misma manera como pregunto, ¿el frío es malo? No. No. ¿El hielo es malo? No. ¿El calor es malo? No. Entonces, hemos visto cómo estos principios, cómo en estos principios hay un balance, un equilibrio perfecto. Entonces, pero ninguno de nosotros sin Cristo puede lograr entender este equilibrio. Para entender este equilibrio se necesita la estatura de Jesucristo en nosotros. Sí. Imposible que lo entendamos. Y déjenme decirles, hermanos, que la gente allá afuera sin Dios definitivamente no entiende y le huye al dolor. Y es como que, no, por supuesto que no. Si nos escuchan hablar del dolor, lo más seguro es que van a decir, no, eso es masoquismo. ¿Quién quiere dolor? Yo solo quiero placer, yo solo quiero una vida. Y de hecho, ese es la búsqueda del ser humano a lo largo de su vida. ¿Quiere ser feliz? Sí. Busca ser feliz en su carrera, busca ser feliz en su trabajo, busca ser feliz en su matrimonio, busca ser feliz como padre, etcétera. Entonces, esa es la idea. De hecho, cuando se casan, es que yo pensé que yo iba a ser feliz. Yo me casé para ser feliz, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese no es nuestro tema, pero sin Cristo, sin el árbol de la vida, sin el árbol de la sabiduría, imposible que nosotros podamos entender este equilibrio que hay en Dios. Entonces, por eso era necesario que ellos comieran del árbol de la vida, la sabiduría de Dios. Y miren, no es el conocimiento el que nos da madurez, sino es la experiencia. Y por ejemplo, un niño, ahora hoy en día se oyen muchas cosas, pero hay niños prodigios. Ustedes pueden escuchar a un niño decir muchas cosas y un niño lleno de conocimiento y es admirable y hasta causa, pues, satisfacción y alegría ver un niño cuando un niño sabe un montón y yo digo, wow, pero no ha vivido. Sí. O sea, puede saber un montón. Y hermanos, usted y yo podemos saber un montón, pero mientras no hemos vivido, mientras no hayamos vivido y experimentado la vida en Cristo, todavía somos niños inmaduros. Sí, amén, así ¿Verdad? es. Entonces, necesitamos el conocimiento, por supuesto que sí. Necesitamos saber y necesitamos conocer, pero solo la sabiduría de Dios nos va a hacer entender que en la vida existe el placer y en la vida existe el dolor, y ambos son buenos. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, dice la palabra. Ya pasamos por allí, ya dimos un montón de versículos, y por eso me impresiona cómo la hermana Hicks, y me bendice tanto, todos los
5 y 6 capítulos, incluyendo esto, que utiliza ella para explicar y poner un fundamento lo suficientemente sólido para que nosotros podamos entender lo que viene ahorita de aquí en adelante. Hemos aprendido acerca de la voluntad de Dios, cómo empieza la voluntad de Dios, cómo funciona la voluntad en Dios. Siempre empieza por Jesús, por la redención de Jesús. Luego Dios nos da la revelación de su camino y luego pues sí encontramos satisfacción en Dios. Tampoco significa que todo es doloroso, no. Pero la voluntad de Lucifer siempre empieza por revelación. Tengo una idea, tengo una gran idea, yo pienso que es así, yo pienso que es así, y entonces como yo tuve la idea, yo voy a hacer que esto funcione, me redimo a mí misma y luego busco la satisfacción según yo, ¿verdad? Etcétera. Pero un niño, como dije, un niño puede saber mucho, pero mientras no haya vivido y no haya tenido la experiencia, sigue siendo una teoría o conocimiento. Entonces, déjenme decirles que de la reacción y de la manera como nosotros nos comportamos cuando estamos en medio del dolor o cuando estamos inclusive en medio del placer, vamos a dejar ver o va a ser un termómetro para nosotros de cuánto ha crecido Jesús en nosotros. Amén. Porque sabemos, ¿verdad? Que en Romanos lo tenía para más adelante, pero Romanos 8:28 lo sabemos de memoria y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, y lo decimos de memoria y cuando estamos en una situación se nos olvida hasta el versículo. ¿Verdad? Entonces, de nuestras reacciones podemos medir en nosotros mismos cómo vamos y cuánto ha crecido Cristo en nosotros. Porque solo Cristo en nosotros nos puede dar la capacidad de aceptar y de entender que en Dios están estos dos lados, el placer y el dolor. Amén. 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 Ok. Emanuel, ¿puedes poner por favor el diagrama 1? Con mucho gusto. Vámonos por favor ahora a Gálatas 5:22. Son versículos conocidos. Hoy no les tengo una gran lista de versículos. Hoy vamos más a analizar. Vámonos por favor a Gálatas 5:22. Ok. Ok, dice, leamos primero. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Si puedes poner el diagrama, por favor. Sí, perdón, con mucho gusto. Ahí lo van a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y realmente ahí hay 12 frutos, pero los vamos a ver los otros 3, porque, los otros 3 están en Cantares, pero ¿cómo se los, a ver, déjenme pensar cómo se los digo. Bueno, vámonos de una vez a Cantares capítulo 4. Dejemos ahí el diagrama, Emanuel, por favor. Muy bien. Vámonos a Cantares capítulo 4, versículo 13 y 14. Para que vean van a ver cómo coinciden estos frutos, y en el libro de Apocalipsis dice que habla del árbol de la vida y precisamente habla de sus 12 frutos. Entonces, por eso sabemos que son 12 frutos y que coinciden uno con cada mes, dice. Entonces, aquí acabamos de leer en Gálatas y si ustedes los cuentan, solo aparecen 9. Entonces tienen que aparecer los otros 3, pero aquí están, no se preocupen, sí están en la Biblia. Vámonos por favor, pues estoy en el libro de Ezequiel, no nada que ver, ¿verdad? Que les dije Cantares. Se me olvidó el libro. Muy bien, Cantares 4, versículo 3, ¿eso dije? 13. Sí, muy bien. Y dice, tus renuevos, bueno, leamos desde el 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Miren qué tremendo. El Señor le llama a ella un huerto. Y dice, y cerrado, dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. Bueno. Ok. Los 9 frutos que acabamos de leer en Gálatas 5:22 coinciden con estos frutos que encuentra el
en el huerto de su amado. Todavía no he llegado a los 3 que faltan. Entonces vamos a leer aquí, dice, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática, canela, con todos los árboles de incienso, mirra, aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. Ahora, si ustedes los cuentan, allí hay 9 frutos. Coinciden exactamente los 9 frutos de Gálatas 5:22 con los 9 frutos que encuentra el amado en el huerto del esposo en el huerto de su amada. Entonces, para que vean cómo la Biblia es tan exacta y tan perfecta. Pero entonces decimos, ¿en dónde están los otros 12 frutos? ¿Verdad? Los otros 3 frutos, perdón. Y están en Cantares, ahora también hay en Cantares capítulo 2, versículo 13. ¿Tienen? Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Ahí encontramos 2, los higos y las vides. ¿Ok? Y luego el otro está ahí mismo en Cantares 6, versículo 11. No, sí. Cantares 6, 11. Y dice, al huerto de los nogales, de los nueces, descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Entonces, allí está el otro fruto y si ustedes cuentan, son 12 frutos exactos que coinciden, ¿verdad? Pues que debemos llegar a dar. Entonces, déjeme regresar aquí. En el caso de Adán y Eva, el árbol de la vida, hermanos, les causó muerte porque comieron de él de manera prematura y fuera de la voluntad de Dios. Como le dije, se requiere de la estatura de la voluntad de Dios, que estamos viendo aquí, la voluntad exaltada del árbol de la vida. Aquí lo agrupa la hermana Hicks empezando por la voluntad de entendimiento de redención, con amor, gozo, paz. Misericordia es el fruto de entrega, perdón, de compartir, que son los nogales. La voluntad de sabiduría, de revelación, o sea, que ya estudiamos eso, ¿verdad? La revelación, que ella agrupa estos frutos con esto que coincide la sinceridad, que son los higos, la entrega, que son las vides, la benignidad, la fe. Ahorita se los voy a unir todos para que vean. Y luego la voluntad de conocimiento o la satisfacción que hay en Dios, verá la tolerancia, la bondad, la mansedumbre o la humildad y la templanza. Entonces, la voluntad de Dios siempre fue la redención, luego la revelación y por último la satisfacción. Y en su voluntad están estos frutos. O sea, su voluntad es que esto se formara en el hombre, que a medida que el hombre comiera del árbol de la vida, Jesús, la sabiduría de Dios, estos atributos que están en Dios, que son de Dios, se formaran en nosotros o el hombre llegara a tenerlos. Pero lejos de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, entrega, misericordia y sinceridad, se los dije sin verlo, en lugar de eso, miren lo que pasó. El buen fruto, y se los voy a ir agrupando, eso sí, ustedes lo ponen en su cuaderno o en su mente, dice, el buen fruto es el amor, o sea, lo que correspondía era el amor, que eso lo asocia, de acuerdo a Cantares, con los granados. Los granados representan el amor. ¿Y qué es lo que encuentra hoy en día Dios en el hombre, hermanos? En lugar de amor, odio. Odio. Sí. Luego el gozo coincide con la leña y en lugar de gozo, ¿qué tenemos? Ansiedad, tristeza. Sí. La paz, que son los nardos, representados por los nardos, en lugar de paz, hoy en día el hombre tiene ansiedad. La paciencia, representada por el azafrán, encuentra impaciencia en el hombre. La benignidad, que coincide con la caña aromática, en lugar de benignidad encuentra maldad. La bondad, que representada por la canela, y me encantó eso porque la canela es bondadosa, es deliciosa, hasta el olor es todo, pero sí. La bondad coincide con la canela,
o está representada con la canela, y ella lo puso de esta manera y me gustó muchísimo. En lugar de bondad, ¿qué encuentra hoy el Dios en el ser humano? Abuso. Sí. Y que cierto es. Y luego la fe, que está representada por el incienso, en lugar de fe, ¿qué tenemos hoy? Duda. Sí. La mansedumbre, que está representada por la mirra, ¿qué encuentra Dios en el hombre hoy? El orgullo. En lugar de la templanza, que está representada con el aloe, encuentra libertinaje. Y qué cierto es. En lugar de la templanza, ¿verdad? Y el dominio propio, encuentra libertinaje. La sinceridad, representada por los higos, pues una persona llena de insinceridad, ¿verdad? O de falta de sinceridad o de hipocresía, como decimos. La entrega, representada por las vides. ¿Qué encuentra Dios en el hombre hoy en lugar de entrega? ¿Y por qué tengo que dar eso? ¿Y por qué si a mí me gusta? Y si no es malo, en otras palabras, resistencia o rebelión. Sí. Y el fruto de compartir o de misericordia, representada por los nogales o las nueces, que en lugar de eso encuentra Dios en el ser humano y misericordia. ¿Y por qué tengo que dar? Que trabaje, ¿verdad? Etcétera. El que no trabaje, que tampoco coma. Y a veces nosotros mismos lo decimos, ¿verdad? Ahora miren, esto que les digo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, misericordia, entrega, sinceridad, todo eso es lo que Dios espera encontrar en el huerto. Y aquí me encanta cuando en Cantares le dice, vámonos a Cantares, por favor. En el capítulo 5, miren, acaba de describir lo que hay en el huerto de su amada. Y bueno, es maravilloso. Y dice, luego en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 4, al final del capítulo 4, miren lo que dice ella. Hermanos, y por cierto, un paréntesis, una de las cosas que me ayudó a mí a entender un poquito mejor el libro de Cantares, no digo que lo entiendo en su totalidad, ojalá, es uno de mis libros favoritos, pero una de las cosas que me ayudó es a poco, conforme lo fui leyendo, fui subrayando con azul cuando habla él y con rojo o rosadito cuando habla ella, porque esa es la clave en el libro de Cantares, saber cuándo habla él y cuándo habla ella, cuándo hablan las doncellas, porque de lo contrario podemos confundirnos. Pero aquí en el capítulo 4, al final, habla ella y miren lo que dice: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ahora, hermanos, podemos nosotros decirle, Señor, ven tú a mí, a tu huerto. Es tu huerto porque tú pagaste por él, tú lo redimiste, tú lo compraste, lo compró de nuevo, ¿verdad? Lo redimió. Venga, ven tú a mi huerto y come de tu dulce fruto. Nos atrevemos a decirle eso al Señor. ¿Será que el Señor en nosotros va a encontrar nardos? ¿Será que el Señor en nosotros va a encontrar incienso o fe? ¿Será que el Señor en nosotros va a encontrar aloe o templanza, etcétera? ¿O qué va a encontrar en nosotros? Entonces, en el capítulo 5 viene él y dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos. Esta es una de las porciones que a mí, este no es mi tema, pero de paso se los leí. Esa es una de las porciones, hermanos, que a mí me encienden el corazón, porque ella no es perfecta. Sin embargo, ya se casó con él. Ya es esposa, ya no solo es amiga, ya no solo es hermana, sino ya no solo es amada, sino le llama esposa. Ya ella se casó, él se casó con ella, pero todo esto que encuentra él en su huerto, él le dice, yo vine a mi huerto y ya en ella ya no hay solo ansiedad, por cierto, sí hay todavía, ¿verdad? De plan, definitivamente, pero ya hay paz en ella, ya encuentro paz, ya encuentro nardos, ya encuentro miel, ya encuentro leche. Y cuando él encuentra esto en ella, le dice, no solo dice, bueno, es mi huerto, yo voy a comer. ¿Qué es lo que el Señor dice? Lo primero que dice, comed, dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y hermanos,
Esto no solo se trata de nosotros, más bien se trata de Dios, pero este caminar, nuestra vida espiritual, nuestra carrera espiritual, no se trata solo de que yo la corro y yo decido qué quiero y ya. Hermanos, cada vez que nosotros avanzamos en Dios, cada vez que Él logra conquistar algo, un nuevo terreno en nosotros, Él va a poder decirle a otros, a los que todavía llama solo amigos, todavía no les llama esposa porque no se han casado con Él, pero quieren más de Él y Dios quiere casarse con ellos. Cada vez que usted y yo tenemos una nueva victoria, Dios puede venir a otros y decirles, vengan amigos, vengan y coman de ella, coman de mi esposa, porque ya hay algo más en ella. Sí, todavía hay muchas cosas de nosotros mismos, pero ya ha logrado Él en nosotros conquistar un nuevo territorio. Y este huerto ya no solo da un poquito de granados, ya no solo da un poquito de leña, ya hay más fruto en nuestro huerto, en el huerto de nuestro corazón. Y que el Señor le pueda decir a otros, vengan amigos, vengan, miren, coman de lo que hay en el huerto de mi amada, porque ya hay más fruto. Es maravilloso. Eso es una de las cosas que me impresiona. Y eso es una de las cosas que a mí me animan a compartir con otros. No porque yo sea perfecta, hermanos, me falta muchísimo y hay tantas actitudes y tantas cosas en mi vida, en mi huerto, pero yo tengo la fe y tengo la confianza de que Dios va a terminar la obra que empezó en mí, así como la va a terminar en ustedes. Entonces, no espero ser perfecta para darle a otros. Es lo que estoy haciendo aquí con ustedes. Si estoy aquí no es porque yo he llegado, no es porque soy perfecta. Si estoy aquí es porque soy un testigo fiel de que sí se puede y de que Dios sí puede hacer una obra en nosotros. A veces el enemigo viene y nos acusa y nos dice, con esas actitudes vas a ir y compartir, con ese corazón, con esa manera de ser, vas a ir y les vas a decir a otros, no seas hipócrita. Entonces vengan y digan, sí es cierto, sí todavía en mí no hay una sinceridad plena. Sí es cierto, todavía me falta, pero el Señor ya ha empezado la obra y el que empezó la obra en mí es fiel y justo para terminarla. Así es de que sí me voy a parar y le voy a decir a otros que sí se puede, porque si Él pudo conmigo, puede con ustedes. Amén. 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 Amén, amén. Entonces, sigamos aquí y miren, qué impresionante. Adán y Eva, yo no sé si ustedes habían alguna vez meditado en esto, porque yo no, hasta ahora. Adán y Eva habitaron en el huerto del Edén como ninguno de nosotros. Ellos estuvieron físicamente, presencialmente, no por Zoom. Ellos estuvieron allí, presentes en el huerto del Edén. Y habiendo habitado en el huerto del Edén, nunca tuvieron un huerto en su corazón. Ellos no lograron tener ese huerto que Dios quería formar en el corazón. Por lo menos no allí, ¿verdad? Más adelante no sabemos, ¿verdad? De eso sí no se sabe. Pero ustedes y yo no estuvimos en el huerto del Edén de manera presencial, literal, pero sí estamos dejando que Dios forme un huerto en nuestro corazón. Amén. Los frutos se formen en nosotros. En fin, pero volviendo a nuestro tema, en Romanos 8:28 lo sabemos, ¿verdad? Dijimos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Esto es a los que, leámoslo para que lo veamos una vez más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, dice todas las cosas les ayudan a bien. No dice solamente lo placentero, no dice solamente las cosas bonitas, cuando me va bien, eso sí me va a ayudar, si gané, si logré un éxito. No, dice, a los que aman a Dios, aquellos que han comido del árbol de la vida y saben y han logrado que a través de Jesús entender y aceptar, más que todo aceptar, hermanos, que entender. Aceptar que en Dios está este equilibrio perfecto, que un día puedo estar del lado placentero y tener unas victorias maravillosas, victorias espirituales, que puedo tener en lo natural, inclusive unos éxitos tremendos, que Dios me conceda cosas maravillosas.
Pero eso no significa que siempre voy a estar del lado placentero. Eso no significa que un día no vaya a venir una situación difícil a mi vida, ¿verdad? Perdón. Entonces, a ustedes y a mí que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, porque a través de Jesús nosotros vamos a entender y aceptar que sí es cierto este balance en Dios, el placer y el dolor. Y miren, es qué tremendo, porque cuando el hombre y la mujer comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal, fuera de la voluntad de Dios, evadiendo al camino, al único camino legítimo, que es Jesús, ¿verdad? El árbol de la vida, y quisieron tocar este conocimiento, pues lo tocaron. Y lo que pasa es que provocó muerte, no porque el árbol sea de muerte, por supuesto que no. El conocimiento no es muerte, fuera del tiempo, sí, ¿verdad? Pero el conocimiento, este árbol provocó muerte en ellos, porque ellos echaron mano de este conocimiento. ¿Y quién puede manejar sin Jesús? ¿Quién puede manejar el placer? Imposible. ¿Quién puede manejar el dolor? Imposible, ¿verdad? Ningún ser humano sin Jesús sabe hacerlo. Por eso es que, de hecho, hoy en día, lo que el mundo vende, o el diablo, vende allá afuera es placer. Sí. Todo es placer. ¿Cuándo han visto ustedes un rótulo que diga, es necesario sufrir, porque eso le va a formar? Corrija a sus hijos, porque al corregirlos va a hacer bien de ellos, ¿no? De hecho, uno de los mandamientos, o el mandamiento del camino de Satanás, ¿cuál es? Si te gusta, hazlo. O sea, si me gusta, si me agrada, y eso es lo que hoy en día se predica o se enseña, ¿verdad? Si a mí me gusta, pues más te vale que a ti te guste, porque así lo voy a hacer, y yo lo que quiero es satisfacción, y esta inmediata, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que el mundo, el diablo y la carne enseña y predica en este tiempo es el placer. Le huyen al dolor, no lo quieren, lo evaden. Tampoco es que nosotros vayamos y digamos, mira, pégame un poquito porque eso me va a ayudar. No, tampoco, ¿verdad? Eso sí es ser masoquista. Eso es ser masoquista. Tampoco se trata de que nos hagamos mártires fuera de la voluntad de Dios y de manera equivocada. No. Se trata de que aceptemos de que es un hecho y es una realidad de que el dolor va a venir. Amén. No podemos evitarlo, no lo vamos a evitar. Como no podemos evitarle el día, en la noche no podemos evitar el frío, no podemos evitar muchas cosas. La gente hoy en día quisiera solo aparecer y de la noche a la mañana tener placer y no tener que pasar por el proceso doloroso para llegar a cierto nivel en cierta cosa, ¿verdad? Y como les digo, los niños para crecer tienen que padecer ciertas cosas. Cuando uno es niño, pues no me quiero meter en temas que no me corresponden, pero cuando uno es niño, uno padece cierto nivel, pasa cierto nivel de humillación, ¿verdad? Especialmente en nuestra cultura. Porque un niño, si usted es niño, usted cállese. Si usted es niño, usted no opine. Si usted es niño, cómase lo que yo le digo. Y se lo come ya. O sea, ¿sí o no, hermanos? Cuando somos niños pasamos cierto nivel de el estar debajo de nuestras autoridades, eso en automático nos da un nivel de humildad, ¿verdad? No digo que esté mal, pero tampoco digo, pues, por eso lo digo, no me quiero meter a un territorio que no me corresponde, pero en nuestra cultura especialmente, ¿verdad? Tal vez a un niño le provoca náusea una comida y está la mamá con el cincho y te lo comes. ¿Y por qué? Porque yo digo. O sea, en fin, pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es, cuando somos niños sí pasamos cierto nivel de humildad o de humillación o de dolor, ¿verdad? Entonces, no lo podemos evitar. Y de hecho, cuando uno crece, uno dice, yo ya crecí, no tengo que hacerle caso a nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Por supuesto que no es que esté bien. Pero no podemos evitar el dolor y hoy en día el ser humano es lo que busca. El hombre allá afuera, sin Cristo, lo que busca es tener únicamente placer y por eso han optado por muchas cosas
hoy que uno dice, wow, impresionante, ¿verdad? Hasta dónde hemos llegado, porque todo lo que buscan es el placer y el placer momentáneo. Y no importa, y como según mucha gente no existe más allá de la muerte, entonces mientras esté yo vivo, yo voy a disfrutarlo y voy a disfrutarlo al máximo. El otro día oí decirle a alguien unas palabras muy sabias diciendo esto. Dice, mire, yo viví una vida tan desordenada, decía esta persona. ¿Qué me pueden ofrecer? ¿Qué es eso? Decía. ¿Eh? Yo viví, en otras palabras, experimentó pues seguramente muchas cosas y dice, yo viví la vida en desorden y eso no trae nada. Entonces me gustó mucho porque solo aquel que ha experimentado eso puede y luego experimentar el amor de Dios puede decir, ¿qué me traen los placeres momentáneos de la vida, de la carne, los deseos de la carne? Solo miseria al final después. ¿Qué es lo que le pasó al hombre y a la mujer? La serpiente les prometió todo el placer que podían tener y cuando ellos tomaron del árbol, del fruto de este árbol, se dieron cuenta que después de todo no les trajo el placer. ¿Y saben qué? Lo más impresionante es, no les trajo el placer porque fuera de Jesús, ¿verdad? Quitando a Jesús del camino, esto solo nos trae más dolor, confusión, miseria, ¿verdad? Entonces, ellos ni obtuvieron placer comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tampoco obtuvieron la sabiduría de Jesús, de Dios. Entonces, ¿cómo habrán estado ellos? Que lo primero que hicieron fue correr, y cuando se vieron que estaban desnudos, corrieron y se cubrieron con hojas, hicieron delantales, dice la Biblia. Y esta palabra delantal, ¿saben qué significa? Básicamente es la palabra armadura. Ellos se protegieron, se defendieron. Una armadura no es solo, una armadura es para protegerse y para defenderse, ¿verdad? Sí. Entonces, automáticamente ellos se dieron cuenta de que en ellos ya no había paz, ya no había gozo, ya no había amor. Todo esto que leímos, odio, tristeza, ansiedad, maldad, abuso, todo esto, ¡fum!, de repente brotó en el corazón del hombre. Entonces, en lugar de tener esta verdadera satisfacción, y la verdadera satisfacción está en esta unión perfecta, equilibrada del placer y el dolor. Amén. Ustedes me dirán, hermana, ¿cómo puede decirme que hay placer en el dolor? Hermanos, sí hay placer y sí hay deleite en el dolor. Díganme ustedes, señoras, mamás, que cuando dieron a luz y tuvieron a sus hijos, no sintieron un placer y un gozo, por muy doloroso que haya sido el momento del parto y de dar a luz a un hijo, el dolor, esta muerte o este dolor les causó un deleite cuando tuvieron en sus brazos a sus bebés, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Entonces sí es cierto, sí hay placer en el dolor y también hay dolor a veces en el placer. Y miren, esto está tan corrupto que hoy en día aún la gente busca placer en el dolor y eso se llama sadismo, es verdad la palabra correcta. Masoquismo. No, masoquismo es cuando uno se deleita en su propio dolor, pero las personas sádicas son aquellas que se gozan en el dolor de otros, con el dolor de otros. Y por eso hay gente que llega a hacer cosas tan terribles, porque encuentra un placer al ver sufrir a otros. Eso es una corrupción total de este equilibrio en Dios, que hay placer y dolor. Y también existe el otro lado, ¿verdad? El masoquismo o la autolástima. Y sí es cierto, hermanos, es tan cierto como que yo se los puedo decir porque yo lo experimenté. Esa es una de las primeras cosas sobre las que Dios puso su dedo y no me da pena decirlo porque la gloria es para Dios y el Señor me libró de eso. Pero el Señor puso su dedo en mi vida, en eso, porque fue una de las primeras cosas con las que Dios trabajó y quitó en mí. Yo desde niña, obviamente yo no lo sabía y nunca hubiera pensado que así era, pero yo de niña buscaba la autolástima de la gente. Yo buscaba la compasión de la gente. Y tristemente yo encontraba deleite sin saberlo cuando yo contaba mi situación y ciertas cosas de mi vida y la gente decía, ay, pobrecita, y nosotros te queremos y venite aquí, venite allá. Buscar el cariño de otros a través de nuestros conflictos y problemas, eso es autolástima y eso es pecado.
Y eso no le agrada a Dios porque es una corrupción de esto que les estoy diciendo. Y yo lo viví, yo lo experimenté. Y es horrible, es desagradable escuchar a una persona que sigue lamentándose en los dolores pasados, sin quitarle eso, por favor, yo no estoy minimizando el dolor que alguno de ustedes o alguno de nosotros hayamos vivido y experimentado. Yo no he estado en el lugar que ustedes estuvieron, ni ustedes en el lugar mío. Pero la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Y yo alimenté esto en mí y ahora lo entiendo, esta cosa corrupta que uno quiere tener placer en el mismo dolor. O sea, ese equilibrio solo Jesús nos lo da, hermanos. O sea, placer en el dolor es deleitarse, como dice la palabra, que nos deleitemos, que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y etcétera, ¿verdad? O sea, Dios nos manda a gozarnos y a regocijarnos en el principio, en esta realidad, en esta verdad de que hay deleite aún en medio del dolor. No porque me guste el dolor, no. Si usted está sufriendo, no diga, ¡ah, qué buenísimo! Por supuesto que no. No, si usted está sufriendo una situación, eso es horrible, es espantoso, estresa, uno no duerme, etcétera. Pero tenemos que tener la confianza de que si Dios dijo que es necesario ambos lados, entonces en su momento Dios nos va a dar la paz, el entendimiento, la revelación y va a venir la satisfacción de que cuando yo viví esta situación dolorosa, aprendí a confiar en Dios, aprendí a confiar en su amor, aprendí que Dios nunca me deja, aprendí que Dios me ama y él es el que menos quiere que yo sufra en un lado de la balanza, pero Él sabe que necesitamos el dolor. Entonces, no es que yo diga, estoy sufriendo, qué buenísimo. No, ninguno de nosotros hace eso, estaríamos locos o seríamos masoquistas. Que digamos, ay, es que estoy sufriendo. No, o sea, si usted está sufriendo, está llorando, está viviendo una situación, una pérdida, hermanos, en estos tiempos, ¿cuánta gente ha perdido seres queridos por este virus? Eso no es ninguna gracia. Ni nosotros le vamos a decir a alguien que ha perdido un ser querido, pero es la voluntad de Dios, así es que dale gracias a Dios, porque no. Si usted tiene a alguien que acaba de perder a un ser querido, la Biblia dice, llore con él. Sí. Porque no somos nosotros los que estamos allí. Pero tenemos que tener la confianza de que en su momento Dios le va a dar a esta persona el entendimiento de que aún en esta situación Dios tenía un propósito, porque aquí dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, yo les puedo decir, yo viví, yo experimenté esto, pero es muy desagradable, hermanos, escuchar a una persona, es cansado y agotador oír a una persona que después de 40 años sigue contando los mismos problemas, sigue sufriendo las mismas angustias. O sea, ya eso ya pasó. Miren, es como que yo les diga, es que fíjense, hermanos, ustedes no entienden lo difícil y lo doloroso que es no tener hijos, porque mi esposo y yo, o sea, tenemos 31 años de casados y felizmente casados, sin hijos naturales. Dios nos dio muchos hijos espirituales. Y no les tuvimos que pagarles el colegio. Siempre digo. Los papás pagan, los papás sufren y nosotros disfrutamos a los hijos. Pero miren, a estas alturas, mi esposo y yo genuinamente hemos dicho, gracias a Dios por su voluntad perfecta en nuestra vida. Amén. Ese fue su plan, ese fue su voluntad. ¿En su momento dolió? Pues por supuesto que sí. En su momento fue difícil aceptarlo, entenderlo y como que decir, es como que esto nos viene, pues sí, pero ya pasó. Ya borrón y cuenta nueva, sigamos adelante, avancemos, no sigamos dando vueltas en el mismo círculo por 40 años, hermanos, porque entonces nunca vamos a avanzar, nunca vamos a crecer. Correcto. Sí se puede. Entonces, déjenme que les cuente un ejemplo, una cosa que seguramente, tal vez algunas de ustedes estuvieron en un retiro conmigo cuando yo se los comenté, porque fue hace mucho tiempo, una pareja de hermanos que conocemos y amamos, nos contó, pues era una cosa que ellos vivieron. Creo que tenían varios perros en su granja o en su casa grande, y uno de los perros
se lastimó, no recuerdo exactamente cómo se lastimó, pero tenía una herida en su patita, si recuerdo, y no lograba sanar. ¿Y saben por qué no sanaba? Porque continuamente se la limpiaba, se la lamía, ¿verdad? Los perritos así, así hacen, son perritos. Este era un perrote, pero se lamía su herida y no lograba sanar porque la saliva mantenía viva la herida. Eso sí, no se le infectaba por la misma saliva, pero no sanaba. Sí. Miren, cuando ellos nos contaron eso, a mí se me avivó de una manera ese principio. Creo que le pusieron, así es que fuimos a su casa en esa ocasión y le pusieron esta cosa. ¿Perdón? Es un cuello. Se me olvidó cómo se llama esta cosa, pero bueno. Lo que le ponen a los perros para que precisamente no hagan eso, para que ya no se lamiera. Pero me impresionó porque fue como que Dios me abrió los ojos. Y dije, tenía bastante tiempo el perro, no recuerdo si 1 año, y no cerraba la herida. Y fue como que Dios me alumbró los ojos del entendimiento y pude ver y dije, ¿cuánta gente no sana la herida? Porque sigue contemplando la herida. Y sigue contemplando la herida. Y y le cuenta a todos, y le cuenta a otros, y es que yo sufrí, y es que yo viví, y es que usted no sabe, y es que si supiera. Hermanos, ya pasó. Entonces, nos deleitamos en ese dolor, pero eso es algo corrupto. Estamos buscando la aceptación de otros al contar nosotros y pareciera que nos afecta, pero realmente al final es un deleite corrupto en este dolor. Sí, amén. Muy contrario a lo que Dios quiere. Entonces, si usted ha vivido eso y usted ha experimentado eso, pídale al Señor que con la sangre, a través de su sangre, cierre sus heridas para siempre. Mire, Él puede echarle aceite, Él puede echarle vino, con su sangre, Él puede limpiarnos, sanarnos y asunto terminado. Amén. Y ya pasó y sigamos adelante. Pero solo en Jesús a través de Jesús podemos nosotros manejar o entender y aceptar este equilibrio perfecto entre el placer y el dolor. Y cuando Jesús creció en mí a cierto nivel, no digo que, como le dije, no digo que he llegado, ojalá, pero Jesús creció a cierto nivel en mí que me hizo ver la autolástima con la que yo me alimentaba y con la que yo vivía esta cosa del placer y el dolor en uno y en el otro. Entonces, si ustedes han experimentado eso, hermanos, es momento para que Jesús crezca en nosotros y digámosle, Señor, ese dolor que yo experimenté era parte de tu plan maestro para mí, borrón y cuenta nueva. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en paz y quiero vivir agradecida o agradecido por eso que tú permitiste en mi vida. ¿Dolió? Sí. ¿Fue horrible? Sí, pero ya pasó. ¿Y qué aprendí? Entonces, en lugar de empezar a contemplar y a lamer como hacía este perrito, pues el perrito lamía, nosotros contemplamos la herida y la contamos y esto y lo otro, la repasamos y la vivimos y la volvemos a hablar. Vayamos y digámosle, Señor, ¿qué aprendí de eso? ¿Qué querías enseñarme en eso? A lo mejor no aprendimos nada, porque solo nos deleitamos en este dolor, ¿verdad? En este dolor, o más bien nos deleitamos, quise decir, en este dolor. En fin, así es de que en Dios está esto, y sin Jesús es imposible este equilibrio, y aún de los cristianos que son bebés. Por eso digo, de nuestra reacción y de cómo nos comportamos en medio del dolor, vamos a saber cuánto hemos crecido, o cuánto Cristo ha crecido en nosotros. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, en Romanos 12, vámonos a Romanos 12, ahí estábamos en Romanos. Voy a dejar que la hermana Meli me ayude a leer Romanos 12, 1. Es otro versículo, otra porción de la palabra que no sabemos de memoria. Por lo menos algunos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren qué tremendo. Dios nos dice, os ruego. ¡Wow! Hermanos, os ruego. ¿Por qué nos rogaba? Porque saben que es necesario. Por las misericordias de Dios.
que presentemos nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo, o sea, nuestra vida, ¿verdad? Es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿un sacrificio qué es? Muerte, dolor, que dice que nos presentemos nosotros, en otras palabras, como en el tabernáculo, si ustedes se recuerdan, para que habitara la gloria de Dios y descendiera la nube, la gloria Kabod y la gloria Shekinah de Dios sobre el arca o sobre los querubines, ¿verdad? En el arca, tenía que haber primero todo un camino de sangre. Sí, amén. Primero había sacrificio. Los sacerdotes tenían que haber sacrificado al animalito, figura del Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Y después del sacrificio, cuando mataban al animalito, hermanos, yo he visto, pues nosotros no tenemos mascotas por muchas razones, pero yo he visto últimamente cuando los hermanos pierden a sus mascotas, qué duro es. Qué triste cuando se les muere un animalito, un perrito, una periquita, lo que sea, un gato, su mascota. O sea, yo he visto cómo lloran y es duro y sí da tristeza ver sufrir a un animalito. A mi esposo le gusta ver cómo rescatan animales, pero bueno, ¿se imaginan ver animales todos los días matar ovejitas? Todos los días, degollar y desollar animalitos, porque alguien pecó y al día siguiente volvió a pecar y otro animalito, y volvió a pecar y otro animalito. O sea, eso no era cualquier cosa. Pero esa muerte, cada vez que yo digamos, en ese entonces, cada vez que alguien pecaba, tenía que sacrificar un animalito, tenía que haber vida para que pudiera haber, tenía que haber muerte para que pudiera haber vida, tenía que haber dolor para que hubiera placer. Entonces, ven cómo en Dios está este equilibrio perfecto, ven cómo en Dios la verdadera satisfacción es la unión de estas dos cosas. Entonces, este principio sobre esta realidad de que en Dios está tanto el dolor como el placer, el hombre lo comió o lo experimentó sin Jesús. Entonces, por eso ahora la herencia que Adán, hombre y mujer, le dieron al ser humano de ahí en adelante fue solo querer placer, evadir el dolor, y si es dolor, no me gusta, no lo quiero, lo rechazo, etc. O el dolor de manera corrupta, deleitarme en el dolor de otros, ¿verdad? O incluso en el dolor personal. Hoy en día se ve tanto. ¿Qué hace la gente para yo no sé si es para aliviar, pero el hecho es que mucha gente, especialmente entre los jóvenes, se cortan. Sí. Se cortan porque hay un nivel de placer en ese dolor, porque esto es una evidencia del dolor interno que no saben manejar. Hay tanto dolor que no sabe cómo manejarlo, entonces se corta y eso le trae placer o alivio momentáneo, por supuesto. Y muchos tristemente terminan en algo mucho más serio. Pero en el tabernáculo estaba primero los sacrificios, y cuando ofrecían los sacrificios, el fuego de Dios o la aceptación o el deleite o el agrado de Dios descendía sobre la muerte. ¿Por qué? Porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y esa sangre apuntaba a la sangre perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que había sangre de un animalito inocente, Dios iba más allá. Dios el Padre mandaba su fuego como una aceptación de la futura sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué tremendo, qué maravilloso, hermanos. Entonces, había vida porque había habido primero muerte. A Dios no le sorprende ni le impresiona el dolor, o sea, como a nosotros. De hecho, Dios dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, y dar, en un sentido, de alguna manera causa dolor. Dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dio su vida totalmente por nosotros, por ustedes y por mí. Por eso es imposible que Jesús en el huerto de Getsemaní estaba rogando: Padre, si es posible que ya no muera, por favor, ya me arrepentí, ya no quiero, está muy horrible. No, es imposible que Jesús haya orado eso. Jesús estaba muriéndose anticipadamente
su cuerpo ya no estaba aguantando físicamente, su humanidad estaba decayendo a tal punto de la muerte. Por eso es que él estaba rogándole al Padre fortaleza para poder llegar, y le faltaba tan poquito para poder llegar a la cruz y morir por ustedes y por mí. A él no le atemorizaba el dolor, porque de hecho en él no había temor, por supuesto, ¿verdad? Así es que la voluntad corrupta del hombre, perdón, desde entonces, esta es lo que quedó en el hombre, una voluntad corrupta y torcida, ¿verdad? Y totalmente al revés, equivocada. Vámonos, por favor, a Isaías, y ahorita voy a terminar. Hoy no los voy a detener, perdonen la semana pasada. Isaías capítulo 5. Versículo 20 y 21. Miren esto tremendo. Isaías 5, 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno que hacen de la luz, perdón, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermano Eric, ¿puedes poner por favor el diagrama 2? Con mucho gusto. Gracias. Desde entonces, hermanos, la herencia que Adán, hombre y mujer, nos dejó fue este reino del diosecito, que los ojos se oscurecieron, se cerraron los ojos espirituales, se abrieron los ojos corruptos, y en medio de su huerto ya está todo es un río de engaño, muerte, en lugar de amor, hay odio y todo lo que ya mencionamos. Entonces ahora, en lugar de un huerto, como Dios esperaba, esto se volvió en un río de engaño en el fondo del corazón del hombre, o en el centro de su corazón, ojos oscurecidos. Y esto es lo que es el reino del diosecito. Y cuando yo, sentado en el trono, este síndrome del diosecito, que cree que todo tiene que girar alrededor de sí mismo, que cree que es el reino, el rey del universo, como decimos, el gerente general del universo, y que todos tienen que hacer lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, porque así me gusta, etc. Por eso hay problemas en los matrimonios. Es que a mí no me gusta esto, pero a mí sí. Pero es que yo quiero así, pero yo no. Y como el reino del diosecito de ella con el reino del diosecito de él, sumen eso, entonces es una guerra campal, ¿verdad? Eso en casa, no se diga en los trabajos, etcétera, en la calle. Entonces, esta es la herencia que el hombre obtuvo del huerto del Edén para acá. Y estas hojas representan los delantales, que fue lo primero que el hombre hizo después de comer fuera de la voluntad de Dios, de este conocimiento que no pudo manejar, que no supo cómo manejar, y dijo, no, dolor no, placer sí. Dolor no quiero, deleite sí. Entonces, no hay luz, se apagó la luz, el candelero se le apagó a la luz del candelero del hombre, ¿verdad? Y ya no estaba vestido, se dieron cuenta que estaban desnudos, y en lugar de correr a Dios para buscar auxilio y buscar la redención, la voluntad perfecta de Dios, primero Jesús, la redención en Jesús, corrieron y dijeron, bueno, nosotros ya somos dioses, somos como dioses, entonces ya tenemos este conocimiento, y aunque les causó miseria, dijeron, bueno, nosotros vamos a manejar, vamos a saber cómo hacerlo, vamos a resolverlo, cortaron hojas de higuera, y la higuera, encima de todo, la higuera representa la sinceridad, y aquí ellos, imagínense cómo se fueron a cubrir con hojas de sinceridad, ¿verdad? Entonces agarraron hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales. Según ellos, se cubrieron a su manera, porque ellos sabían cómo hacer las cosas. Y díganme si no, hermanos, nosotros siempre sabemos todo, de mí, de todos y de nosotros mismos, siempre sabemos cómo resolver. Es que si hubiera hecho, yo creo que hubiera dicho, yo creo que no hubiera dicho eso, no debió haber hecho acá, etcétera. Ya hemos hablado de eso. Entonces, a partir de ahí,
el ser humano lo primero que hizo fue defenderse y tener una armadura y decir, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Y si tú me dices, y si tú te atreves a decirme a mí que estoy mal, más te vale no acercarte, porque mi armadura, a partir de ahí tenemos a un hombre, a un diosecito sentado en el trono, pero no solo es un diosecito falso, por supuesto, ¿verdad? Sino que un diosecito enojado. Sí. Amén. Entonces, el hombre a partir de ahí se sentó en el trono, pero la armadura que usa, básicamente, hermanos, es el enojo. Ese es el garrote con el que el hombre se defiende hoy. ¿No te gusta? Tu problema. A mí sí. ¿No te parece? Allá tú. Así se va a hacer. Y etcétera, ¿verdad? Podemos seguir con muchos ejemplos y muchas cosas de la vida diaria, pero a partir de ahí el hombre se dedica a buscar el placer, y cuando alguien se atreve a no darle el placer que él o ella cree que merece, sálvese quien pueda. Sí. Así es. Amén. De que con este capítulo, hermanos, estamos recapitulando todo. No fue tan fácil unir todo. Créanme que yo pensé que iba a ser uno de los capítulos más fáciles, pero porque aquí la hermana Hicks como que suma todo lo que venimos estudiando desde el capítulo 1 para entonces decir, ahora tenemos un hombre que se cree Dios sentado en el trono y encima enojado. Y aquí es el enojo con el que el enojo es su arma, lo que usa para defenderse o para atacar a aquellos que quieren contrariar su reino y a aquellos que le quieren decir que no es el que manda y que no es Dios, ¿verdad? Cuando se topa con el reino de otro. Entonces, imagínense ustedes un diosecito con otro diosecito diciendo, yo mando, yo tengo la razón, yo voy a prevalecer sobre ti y yo quiero más, como estudiamos la semana pasada. Entonces, es tremendo. Así es que a partir de aquí vamos a aprender qué es el enojo y cómo funciona en nosotros. Dios los bendiga, espero no haberlos enredado, espero que hayamos entendido esto con la ayuda de Dios. Amén. Sí, amén, muchas gracias. Oremos, hermanos, por la palabra que recibimos el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por la porción que tú tenías para nosotros dispuesta el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poderla asimilar de la misma manera como tú nos la estás dando, Señor. Señor, te pedimos perdón porque hasta este momento no hemos encontrado un balance, Señor, en nuestras vidas, en el placer y en el dolor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero, Señor, cuando estamos pasando por dificultades, no hemos puesto por práctica, no hemos puesto por obra, Señor, lo que hemos aprendido. Por eso te pedimos perdón, Señor, ayúdanos a estar tomados de tu mano, para que cuando vengan las adversidades podamos decir, bendito sea tu santo nombre, Señor. Que podamos ser como tu siervo Job, Señor, que cuando vinieron las calamidades dijo, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. ¿Acaso daremos gracias solamente en el placer y no daremos gracias también en el dolor? Ayúdanos, Señor, a encontrar ese balance en ti, Señor. Ayúdanos que en la medida que nos acerquemos a ti podamos vivir una vida, Señor, plena, una vida abundante como tú has ofrecido para nosotros. Señor, perdónanos si muchas veces nos hemos deleitado, Señor, en nuestro propio sufrimiento, nos hemos deleitado, Señor, en nuestra autoconmiseración. Perdónanos, Señor, porque hemos entendido en esta noche que eso también a ti te ofende, eso también es pecado, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por nuestro pasado, te damos gracias, Señor, por el lugar donde nacimos, gracias por los padres que nos diste o por los padres que no tuvimos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por lo que vivimos en nuestra niñez. Aun si hubieron abusos, Señor, de cualquier tipo, te damos gracias porque todo eso estaba en tus manos, Señor, para nuestra vida, y todo eso nos ayudó para conocerte, Padre. Por eso te damos gracias por nuestro pasado, gracias por nuestra niñez, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que ya hiciste, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre. Santificado sea tu nombre. Gracias, Jesús, por la vida que nos has dado, Señor. Gracias porque ha sido un camino donde han habido montes, han habido valles, Señor. Pero no solo valles, sino también han habido montes, Señor, porque tú nos das una vida balanceada. Señor, gracias porque tú tienes 12 nombres, Señor. Y antes de tratar con el nombre número 2, el de juez justo, Señor, tú estás tratando con los 11 nombres de misericordia.
Ayúdanos a entender, Señor Jesús, del lado del placer, que no necesitemos llegar al lado del dolor para aprender las lecciones eternas, Señor. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias por todo y en todo, Señor Jesús. Bendito seas por siempre. Una vez más te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos diste el día de hoy, Padre. Gracias por la pastora Susi. Gracias por la doctora Hicks, que tú la usaste para recibir este material, Señor. Santificado sea tu nombre, bendito seas por siempre. Y Señor, ayúdanos a despojarnos de este delantal, de esta armadura que es el enojo, Señor. Ayúdanos a aceptar todo lo que venga a nuestra mano. Y si alguien nos ofende, vamos a saber que eso viene también de tu mano, Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. No solo las cosas, sino las personas, Señor. Ayúdanos que si alguien nos ofende, Señor, como tu siervo David que dijo, y si me maldice, tal vez de parte de Dios me maldice, Señor. Así es que, Señor, ayúdanos a entender que las personas solo son un instrumento en tus manos, Señor, para nuestro crecimiento y nuestra edificación espiritual. Gracias por esta noche. Santificado sea tu nombre. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Muchísimas Amén. gracias por Amén. acompañarnos, Amén. Dios hermanos. les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos.